Suiza, está con Simrock, que es el editor de Brahms, y el de él también, y de Borsak después y otros. Y la revolución solo estalla sangre y fuego en París y en algunas ciudades francesas, en el resto de Europa no. Pero las monarquías absolutistas del resto de Europa, todos toman buena nota de lo que está pasando, comienzan a promulgar derechos civiles, libertades públicas, leyes nuevas, derecho al voto, abren las cámaras políticas a burgueses, en fin, no solo el clero y la nobleza. Todos menos Rusia. Rusia sigue con los zares, no sé qué hacer esto hasta que en 1912 la revolución comunista los va. Nosotros vamos a ver el romanticismo, que no es una cuestión de fechas o años. El romanticismo es una cuestión de cómo se ve el mundo, y cómo se entiende y cómo se interpreta, y lo que quiero explicar hoy es común a todos: físicos, matemáticos, pintores, escultores, escritores, compositores, lo que se llama la intelectualidad europea. El romanticismo es, por definición, un movimiento universalista. Es decir, no se les llama escuelas nacionalistas porque los compositores respectivos, Falla o quien fuera, los 5 aquí, tienen credos políticos independentistas. Algunos sí, como Tomasek, aquí por Moldavia, hay algunos, cada cual tiene su credo político. Se les llama nacionalistas porque toman música del folclore de sus respectivos países y lo orquestan. Pero el romanticismo es, por definición, un movimiento universal. Es decir, ¿cuál es la patria de un romántico? La patria de un romántico es Madrid, Barcelona, París, Hamburgo, Londres, Berlín, Bonn, San Petersburgo, Moscú, Roma, las grandes ciudades europeas, Nueva York, Buenos Aires, donde se construye el Teatro Colón, las grandes ciudades del mundo occidental. Esa es la patria de un romántico. Y luego cada cual, el que quiere, vota a unos o vota a otros. Bien, lo que vamos a ver hoy, lo que les voy a explicar es lo mismo que se trata en el primer apartado del programa. El primer apartado del programa son 4 páginas escasas, no se pueden fijar. Lo que se llama credo romántico, o fundamentos del pensamiento romántico, o simbolismo, también tiene ese nombre. Es decir, los supuestos intelectuales comunes a todos, desde la Revolución Francesa hasta el último romántico. El último romántico es Strauss, pero este tío, no me acuerdo cuándo se muere, pero ve la Segunda Guerra Mundial, es un contemporáneo de Mahler. En 1904, antes de irse Mahler a Estados Unidos, Mahler programa obras de Strauss y las dirige. Strauss programa Mahler en otras ciudades y las dirige. O sea, son amigos. Este muere en 1911, pero este sigue viviendo todo eso. La famosa frase de Strauss, ya de mayor, dijo: realmente me sobreviví a mí mismo. Pero es un romántico. Quiero decir, aquí en medio ya están todas las vanguardias. El romanticismo no es una cosa que se agote en 1900 ni nada. Depende. Es decir, muchos, por ejemplo, los impresionistas son románticos, nacen en un mundo romántico, comparten las ideas románticas y cada cual va haciendo sus vanguardias. Esto, por si no se lo expliqué, se me olvidó presentarles a Penélope. Penélope Sanz trabaja conmigo hace 18 años en la universidad y en los cursos y todo lo que hacemos por ahí, y en ocasiones me ayuda. Estamos filmando las primeras clases de los otros cursos. Llevamos 2 años haciéndolo para volcarlas a internet. Las clases que atañen en ustedes no hacen estética este año conmigo, el año que viene, si estoy aquí, que es lo más probable, sí lo harán. Y todas las épocas anteriores a Grecia, las flautas del Neandertal y cosas que no están en los libros, pues las estamos filmando para algún momento soltarlas. Estamos trabajando en la página web, ya les informaré, antes de Navidad estará útil y allí no podrán descargar de nuestra página directamente, sino que habrá una serie de links, en el caso de las voces difónicas, cuando hicimos el curso pasado, o los de lo que tú querías del DVD, aquel, estará todo ahí, solo que no estará reunido. Tú pincharás ahí, Balcanes, Georgia, o lo que sea, y ahí te saldrán 50 vídeos de YouTube. Tú pinchas en uno, vas a YouTube, lo ves, dura 5 minutos, si quieres te lo bajas, y si no, vuelves a la página. Lo que voy a explicar hoy es en qué consisten estos principios románticos comunes a todos, y sobre todo porque la música es la cima del arte y de la ciencia.
no ha habido época más gloriosa. Llegaremos hasta Wagner, pero entiendan que hay otros, ¿no? Aquí abarcaremos desde Beethoven a Wagner y ya está. Porque la música durante el romanticismo es considerada como el arte supremo, la ciencia máxima. No hay nada por encima de la música, y esto es lo que les voy a explicar hoy. En la siguiente clase lo ilustraremos algunas cosas y veremos lo mismo en programa y les añadiré las 4 páginas que faltan. Olvídense de que el romanticismo, que ya sé que su nombre induce a eso, y mucha gente dice, ah, sí, romántico, sea un mal de primavera delirante, donde la gente se deprime, se suicida, y todo tiene que ver con el amor o el desamor, y la tristeza y la alegría. Siglo XIX, por definición, se lo llama también el siglo de las máquinas, o de los inventos. Es decir, durante todo el romanticismo coexisten las dos cosas. Una confianza atroz, digo atroz porque es exagerada, en los poderes del arte y en especial de la música, con una confianza también atroz, justificada en el poder de la ciencia y la técnica. Conviven las dos cosas, para que lo entiendan. Julio Verne o Darwin, que no se dedican al arte, son románticos. Quizá hayan visto alguna película de La máquina del tiempo, que a veces las ponen por la tele. En tiempos de Sherlock Holmes era un romántico. ¿Han visto alguna de estas películas de La máquina del tiempo de 1900? Son románticos. Los tiempos del oeste son románticos. No sé qué más ejemplo. Frankenstein son románticos. Es decir, en 1800, incluso un poco antes, la gente ya sabía que la ciencia que íbamos a volar en algún momento, aunque no sabíamos cómo. Julio Verne escribe Un viaje a la luna, etcétera, etcétera. Es decir, no solo existen Víctor Hugo, Balzac y los literatos que se deprimen en su cosa muy romanticona y los románticos músicos muy románticos, como Brahms, Liszt, Chopin o cosas así. Coexiste todo, y esto es lo que documentaremos en las primeras clases. Haremos primero una visión de todo el siglo, para que entiendan por qué los músicos hacen lo que hacen o por qué se dicen estas cosas. Ellos dicen, la música es la matriz de la que proceden todas las artes. En la jerarquía del arte, en la cima, está la música, y esto es lo que vamos a explicar hoy. ¿Por qué? En clases sucesivas iremos completando el cuadro. ¿Hasta aquí vamos bien? Veremos todo un siglo, con estos supuestos que hoy voy a explicar. Veremos en las dos vertientes, un poco de técnica también lo ilustraremos, veremos caricaturas de muchos compositores y mucha gente, y después volveremos a Beethoven, que es el modelo del romanticismo para todos. Beethoven es el prototipo de nuevo ciudadano que surge de la revolución, independiente, no es de procedencia noble ni aristocrática, es autodidacta, se le ve como un genio independiente. El primero que hace arte por el arte, es un fenómeno estético nuevo, es decir, yo compongo aunque no me lo encarguen, o yo pinto aunque no lo vaya a vender, o escribo, como hoy se hace mucho este tipo, pero el primero que lo hace es un músico y es Beethoven. Él dice, yo me dirijo a las masas, a la historia, a la humanidad, no compone para un público que tiene delante, que son nobles y todos saben música, o no compone para los de la banda de mi pueblo, que hay dos, y cuando toca una van los de una banda, el público digo, sino que él no compone para un tiempo o lugar o para unas personas determinadas, así lo dice. Yo compongo para la historia, para el futuro. Él es el primero que lo hace, y por esto y por otras razones es visto como un modelo del ciudadano moderno. Hoy tenemos derechos y muchas cosas gracias a lo que ocurrió en estas épocas, que en su momento lo aclararemos mejor. La clase de hoy es solo para que entiendan de dónde viene el simbolismo o por qué será este asunto tan exagerado. Todavía hoy muchos músicos vivimos en parte de la herencia romántica. Es decir, la gente nos ve, a los que sabemos cantar o tocar instrumentos, nos ve como seres un poco especiales, como si viéramos cosas del mundo que los demás no pueden ver. Yo no sé si ustedes notan algo así o se sienten especiales, o mejores o peores. Claro, si les miro todos dirán, no, yo no, Manuel. Pero conozco a muchos músicos, y soy músico entre músicos ya muchas décadas, en fin, sé lo que hay. Sí hay gente que se cree especial, es decir, claro, es que yo conozco el lenguaje de lo inefable. En tiempos de Wagner se le llamaban el dios a Wagner. A Wagner no le tosía, vamos, ni el astrónomo del Vaticano, ni el mismísimo Papa. Nadie, ni pintores, ni intelectuales, ni nadie contradijo las opiniones de Wagner, con dos honrosas excepciones. Uno fue Nietzsche
que ya desde el primer momento le dijo, tú eres un mesiánico. Un mesiánico es un señor, soy el Dios, le llamaba. Y poco más que estaba la cosa así. Dios para los creyentes, yo los respeto, yo no creo, pero en fin. Dios, Wagner, luego la raza aria, como él hablaba, y luego el resto de razas mortales. Los de mi pueblo, estaríamos aquí con los pueblos primitivos. Esta es la visión de todo un siglo. El hombre blanco occidental se ve superior a los demás, cree que hay un sentido en la historia, todo sucede para que lleguemos aquí, en fin. Al punto que incluso, ya lo veremos, el mito de Tarzán también es un tema romántico. La mayoría de películas así que ha hecho Hollywood después están hechas sobre novelas del siglo anterior. El hombre blanco es tan poderoso que hasta se cae en la selva de bebé, se matan sus padres, lo crían los monos y acaba haciéndose el amo, que es Tarzán. Esto es una visión mítica. Han existido esos casos, pero de ahí a llegar a doy un grito y acuden los animales, así como, en fin, el año que viene en estética tendrán un poco más de este asunto. ¿Por qué nadie le tose a Wagner? ¿Por qué la palabra de Wagner no la discute ni un filósofo ni un físico? Y es como si Wagner, los músicos, pero en especial los compositores y en especial Wagner, fuesen capaces de ver cosas del mundo que los demás humanos no ven. Esferas, en fin, ahora lo detallaremos. Los dos principios que vertebran el pensamiento romántico, insisto en que esto vale tanto para Schumann o los que son casi contemporáneos, o Tartini es un poco anterior, tanto para los contemporáneos de Beethoven como para los últimos románticos. El romanticismo es un modo de entender el mundo, no es un estilo de amanerarse o de endulzarse o de deprimirse, ni está solo relacionado con el arte y el amor y no tiene nada que ver con esto. Es un error además de bulto. Cuando uno se equivoca al sumar, pues no le salen las cuentas y ya está. Los dos principios, digo, sobre los que se vertebra el pensamiento romántico son los siguientes. Ellos hablan de identidad o correspondencia entre lenguajes, así los llaman, ahora lo explicaré. Y también hablan de fusión de las artes. Y aclarando esto, llegaremos a entender por qué la música es vista como el lenguaje mágico de todos los tiempos. Es decir, los románticos, la ciencia romántica, que ya era evidentemente muy parecida a la nuestra, dividen el mundo en dos tipos de fenómenos. Dicen que la mayor parte del mundo está oculta a los sentidos y tienen razón. Ustedes no ven luz ultravioleta, ni infrarrojos, pero hay animales que sí, ni escuchan ultrasonidos, y los sentidos son limitados. Tienen un espectro, por ejemplo, la audición de 16 hercios a 22.000. Lo que pasa de eso no lo oímos, y en medio oímos un montón de chasquidos, sí, pero hay un tope. Es decir, ellos dicen, la mayor parte del mundo está oculta a los sentidos, y esto es correcto. Y después dicen, lo llaman lenguajes, cada rama del saber, cada disciplina, lenguajes, lo llaman ellos, solo describe un sector del mundo. Por ejemplo, la óptica describe las leyes de la visión, la biología describe las leyes del crecimiento de los seres vivos, la zoología, la matemática, la mecánica, todo lo que quieran. Es decir, describen una parte del mismo mundo. Por eso hablan de la tenebrosa unidad del mundo. La tenebrosa unidad del mundo es una frase célebre de Baudelaire. Baudelaire, Éric Satie, que es un compositor, ¿quién es? Hay una serie de figuras en Europa cuyas opiniones corren como la pólvora al día siguiente. Satie era sinestésico, ahora entenderán todo esto. Es decir, todavía hablamos como los románticos. Los románticos dicen que todo lo que se puede percibir por los sentidos, es decir, lo que se puede medir, lo que se puede pesar, lo que se puede contar, todo eso es objetivo. Imaginen que yo entro aquí con un saco de habas, parafraseando el examen, que son habas contadas. O sea, hay 100 preguntas, si se equivoca en una no se la cuento y si no hay más. Yo traigo un saco de habas y él las cuenta, ¿cuántas hay? 77. Las cuenta ella, 77. Hay 77. Decimos, esto es lo positivo, dicen los románticos. Todavía hablamos así. Decimos, sé positivamente esto. Sé positivamente que fulano ha estado en tal sitio. ¿Cómo lo sabes positivamente? Hombre, porque lo he visto. O no he estado allí, pero ¿cómo lo sabes positivamente? Porque hay una foto. Ah, sí. Es decir, todo lo que es verificable que hay que discutir ahí. A esto lo llaman lo positivo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Seguro? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Incluso aunque utilicemos aparatos. Por ejemplo,
Yo no puedo ver, veo las estrellas, pero no puedo saber que algunas de estas estrellas realmente son cúmulos de estrellas e incluso de galaxias. Entonces utilizo un telescopio y las cuento. ¿Cuántas hay? 77. ¿Cuántas hay? 77. Sigue siendo saber objetivo, aunque mis sentidos no lleguen directamente, pero lo que estoy viendo aumentado es verificable. ¿Me están siguiendo? Imaginen que entro aquí, no ahora que no existe, pero dentro de 10 años así, con un microsaco de microhabas que he generado en mi casa genéticamente para venir a dar la clase, y llego aquí, él coge el microscopio, ¿cuántas hay? 77, 77. Ahí vamos bien. Esto es lo positivo. Es decir, el romántico tiene claro que las ciencias avanzan una barbaridad, como dicen en la zarzuela, no me acuerdo cuál es. La verbena de la paloma. La verbena de la paloma, dice, canta la señora. Es que las ciencias hoy adelantan que es una barbaridad. El mundo romántico es nuestro mundo. Hay máquinas, no hay máquinas tan precisas, tan poderosas, pero ya se ve venir todo. Lo que más teme un romántico es el avance de la ciencia y la industria, que nos hará a todos igual. Liszt quiere ser diferente de Chopin, y Chopin ha de ser diferente de Brahms. Un romántico tiene que ser original y genuino. De hecho, hay que cumplir dos condiciones para ser considerado romántico. Ahora las detallaré, pero antes vamos a explicar la segunda parte del asunto. Dicen los románticos, sí, pero por mucho que avancen las ciencias, está claro que van a avanzar, siempre quedarán esferas, la mayor parte del mundo, ahora estamos hablando no del mundo natural, sino del mundo mental, donde la ciencia no podrá entrar. Estamos hablando del espíritu, el espiritismo, esas cosas es un fenómeno romántico, el inconsciente de Freud, etcétera, los sueños, la locura, lo irracional, las creencias. ¿Cómo puedo yo pesar las creencias? No digo las creencias religiosas, sino cualquier tipo de creencias. Esto es discutible, es decir, ustedes pueden opinar, creer o no por fe, como yo, basada en hechos no, que llegará un tiempo como el de Schwarzenegger, en que vendrá al conservatorio, me cogerán el T3, me sentarán en una silla, me pondrán la secadora en la cabeza, y en vez de ser Manuel Lafarga saldré y seré, no sé, David Bisbal. Es decir, ¿se podrá llegar a manipular y a observar y a medir el contenido de la vida mental humana? Esto, ustedes pueden creer que sí, pueden creer que no, el tiempo lo dirá. Pero los románticos afirman que no. Dicen que ciertas cosas como el alma, el espíritu, el yo, la personalidad, entidades de momento ficticias todavía. Pero aquí, ¿entienden lo que estoy diciendo? Todo lo que no es el mundo pesable, la locura, lo irracional, el inconsciente, los sueños, estos son temas fuertemente románticos, ya los veremos un poco más detallados cuando ilustremos estas cosas. Dicen, la ciencia no tiene modo de entrar aquí. ¿Cómo va a entrar? El psicoanálisis, por ejemplo, es un intento, ya veremos qué, es un intento fracasado. Por medios objetivos o físicos verificables no podemos entrar. A esto lo llaman ellos lo inefable. Lo que está más allá del alcance de los sentidos, lo que no se puede describir. Y cuanto más irracional, más inmaterial, más lejana del mundo inmediato está una cosa, más atractiva es para los románticos. Por ejemplo, el mundo perdido. O por ejemplo, el más allá del Valhalla de los vikingos. O por ejemplo, la patria de Conan. Conan es una novela romántica del autor de Conan Doyle, del autor de Sherlock Holmes. ¿Cuál es la patria de Conan? Cimmeria, una tierra que no ha existido. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? o los Tolkien, ese tipo de novelas fantásticas que escriben ahora. Ese tipo de escenarios que son fantasía, la fantasía, pero todos esos escenarios fascinan a los románticos. Todo lo que no sea las urbes, el avance de la ciencia imparable, que la mayoría tiene rascacielos en 1900. La primera fotografía es de los tiempos de Napoleón, de la Revolución Francesa. Ya lo veremos. Ellos dicen, por mucho que avance, en toda esta esfera es el mundo humano propiamente, ahí no se puede entrar. De modo que dicen, ¿cómo podemos entrar si no podemos construir? Y dicen ellos, pues a través del símbolo, es decir, de un modo figurado. ¿Saben lo que es un símbolo? Lo entenderán enseguida. La distinción signo-símbolo es muy sencilla y tiene que ver con los lenguajes humanos. Los lenguajes animales y otros códigos de comunicación que nosotros usamos son códigos, no llegan a ser lenguajes. Para que haya lenguajes hace falta que abstraigamos o superemos el nivel de los sentidos. Por ejemplo,
esto es un símbolo, pero esto, si yo pinto aquí un ciervo o un toro o algo así, un animal, esto es un signo. ¿Por qué es un signo? Porque aquello que denota está ahí. ¿Me están siguiendo? Yo he pintado un ciervo, luego no es un símbolo. Ahora bien, en la señal de stop o de parada obligatoria, ¿qué hay? Ustedes lo saben porque viven en Occidente y hablan y aprenden, pero si no, es una convención. ¿Están entendiendo lo que digo? Si yo mientras estoy dibujando, si yo pinto el objeto al que me refiero y está ahí, explícitamente escrito, o pintado, o fotografiado, eso es un signo, pero no es un símbolo. A ver si lo entienden un poco mejor. Toda la música es símbolo y todo el arte es símbolo. Me explicaré un poco mejor. Todas mis palabras son símbolos. Todos los idiomas humanos son símbolos. Vamos a ver. El lenguaje es un símbolo. Ustedes lo conocen porque lo han aprendido, pero es un acuerdo. ¿Qué hay en la naturaleza, por ejemplo, en la palabra coma, o en castellano manzana, o en inglés apple, o lo que quieran, o en tagalo, no sé cómo se dice? ¿Qué hay en la palabra manzana que sea redondo, más o menos, rosado o verdecillo, con sabor a sidra, con semillas, con gusanito o no? ¿Qué hay? Nada. ¿Me está siguiendo? Es decir, la palabra manzana no es una foto de la manzana. Si yo hiciera una foto de la manzana, eso es un signo, claro, ahí está la manzana. Todos los idiomas hablados son símbolos y todos los códigos musicales de cualquier cultura también son símbolos. ¿Y en qué se basan? En la convención. Cada época utiliza unos intervalos que son convenciones. A lo que voy. Dicen los románticos, aquí no hay nada que discutir, pero ¿cómo podemos acceder a lo inefable? Por el símbolo, dicen ellos. Por ejemplo, a través del arte, porque el arte es un símbolo. Si ustedes pintan una copa, están pintando una copa. Pero si quieren representar algo a través de esa copa, que es lo que habitualmente se hacen los pintores, eso ya es otro significado. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Se están? Para mí también es la última hora, hace calor, ya lo sé. Acabamos enseguida. Es decir, ahora yo les voy a preguntar otro asunto. De entre todas las artes, es decir, el arte, ellos dicen, ¿cómo podemos entrar ahí? ¿Por la ciencia? No. ¿Por el cómputo y la medida? No. Por el arte tampoco, porque podemos entrar, pero simbólicamente. Hago como que entro, pero realmente no sé si estoy entrando. Dice, pues a mí esta música me proba. Sí, pero no sabes si te ha reparado el circuito que tú esperabas que te reparase, o lo que fuera. Es decir, de todas las artes, ¿cuál es la más abstracta? O el más abstracto. La música. La música. La opinión de los románticos respecto a la música es radicalmente la opuesta al siglo anterior, hasta la Revolución Francesa, hasta los tiempos de poco. Bach muere en 1722. Pero a partir de la Revolución Francesa en adelante y hacia atrás, la opinión de todo, casi 2 siglos, racionalismo e ilustración, respecto a la música que no tiene texto, es la contraria, diametralmente opuesta. Ellos dicen, la cita es casi literal, dicen los ilustrados, dicen, la música sin el concurso de la poesía no tiene poder expresivo. Es decir, la música pura o instrumental, sin texto, no es un arte. Esto es lo que están diciendo los ilustrados. Salvo en la canción, en el oratorio, en la ópera, cuando hay un texto, unas palabras que explican o aclaran el significado del símbolo musical, entonces sí, la música es un arte expresivo. Pero si solo es música instrumental, pues es como, digamos, un placer auditivo sin poder, no tiene ninguna trascendencia. ¿Me están siguiendo? Esta evidentemente no puede ser la opinión de Bach, ni la de Scarlatti, ni de tantos y tantos que tienen patadas de música instrumental. ¿Qué significa la sonata 432 de Scarlatti? Tiene 555. No significa nada, el señor está ahí probando sus tonalidades o qué, pero no desmerece nada, es una obra artística. Pero esa es la opinión de todo un siglo. Es decir, imaginen la Ilustración o el Renacimiento, que es el mismo mundo casi. Yo soy el superduque de Gandía, va a ser un minuto, pues al minuto, y les invito a ustedes a mis propiedades. Como soy poderoso y ustedes vienen a mi fiesta, ahí están los mejores manjares ahí puestos para que sus sentidos se deleiten, para que su gusto se deleite. Están los mejores vinos, los mejores perfumes, para que sus olfatos también se deleiten. Están los mejores cuadros, bueno, los mejores que yo puedo pagar. Los mejores cuadros para que su vista y cortinas y grabados y de todo, su vista se deleite. Y también están los mejores músicos que están tocando sin voz para que sus oídos se deleiten. ¿Me están siguiendo? Esta es la opinión, si hacen este día que viene, pues me entenderán un poco mejor,
de justo Europa hasta la Revolución Francesa. Los románticos dicen lo contrario. Dicen, todo lo que no se pueda expresar mediante ningún otro lenguaje se puede expresar con música, pero sin texto. Y ese es el origen del poema sinfónico. Es la opinión radicalmente contraria. Ellos dicen, si algo no es descriptible mediante ningún otro arte o mediante ninguna otra ciencia, a través de la música, simbólicamente, claro, a través de la música se puede describir, pero no con letra, sino con música. Este es el origen del poema sinfónico. ¿Saben lo que es un poema sinfónico? El poema sinfónico es una forma sin forma. Puede durar 5 minutos, 10, 12, 27, 3 horas. Puede tener una sección. 5 es una forma completamente libre. Sin los románticos, las vanguardias no hubieran tenido dónde colocarse. Ya lo veré. A lo que voy. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que lo representan de modo simbólico, pero que lo representan con más poder y con más capacidad que cualquier otra disciplina. Incluso lo que no son poemas sinfónicos, es decir, buena parte de la producción sinfónica, es decir, referida a orquesta, no estoy hablando de los conciertos de piano de Liszt, claro, o de las sonatas para cello número 1 ni 2, sino piezas del repertorio sinfónico que no son poemas sinfónicos, también son música de este tipo, lo que llamamos música programática. ¿Saben lo que es eso? Pues si no, tienen que saberlo ya. Por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi. Música programática es música que intenta describir fenómenos naturales o mentales, que esto también es la naturaleza. En el caso de los románticos, pondré un ejemplo. La novena sinfonía de Dvořák, El Nuevo Mundo. ¿Qué describe? Si no sabían, ya se lo digo. Describe los paisajes naturales de América del Norte. Dvořák va 3 años como director al conservatorio, eso está por ahí, espero que ya lo leerán. Como director al Conservatorio de Nueva York, y durante ese tiempo compone una sinfonía para el país que le acoge, se llama Sinfonía del Nuevo Mundo, y describe las cordilleras de los Apalaches, los desiertos de Arizona, las grandes extensiones de Norteamérica, los rebaños con 40.000 búfalos, que en esa época estaban todavía. Es música programada, es una sinfonía, tiene 5 movimientos, tiene forma de sinfonía, pero es un poema sinfónico. ¿Me explico? ¿Me están siguiendo o no? Si hace mucho calor o están muy cansados, o han tenido una... ¿Qué sé yo que han tenido antes? Yo sabe, mejor no preguntar. No lo sé, a lo mejor acierto y a lo mejor levanto ampollas. La cuestión es que no se líen. Estamos aquí, en el primero de los 2 supuestos románticos, comunes a todos, para que entiendan por qué está la música aquí arriba y Wagner ahí ha pegado, que no se suelta, no se quiere soltar. Estamos por por el poema sinfónico. Voy a limpiarlo un poco. Las manzanas, eso lo voy a quitar. Estos garabatos que no se están bien. Y este lo voy a poner mejor. Es decir, el primer principio da origen a lo que llamamos poema sinfónico. Pero ya les he aclarado que esta práctica no se limita a la forma poema sinfónico, sino que incluye buena parte de la producción orquestal de los románticos. Una noche en Monte Pelado, no sé si la conocen. En un sors, es una aquelarre, en lo alto de un monte que se llama Monte Pelado, hay una reunión de brujas. Es música que está intentando escribir cosas. La consagración de la primavera de Stravinsky, que no es romanticismo porque no es tonal, pero vive en el mundo romántico, estamos en 1913. ¿Qué describe? Describe escenarios ancestrales de homínidos, de neandertales, eso es lo que describe la consagración de la primavera. Mis 2 primeras clases de estética, eso es lo que describe. Es decir, toda la música, claro, estamos intentando entrar aquí de una forma simbólica, en abstracto, y volvemos a la pregunta de antes. ¿Cuál es el arte más abstracto? En efecto, la música sin texto. La que tiene texto no es la más abstracta. Si yo cojo una canción de Paolo Cesti o de quien quiera, renacentista o de ahora, que me da igual, o de Bisbal, como hay un texto, es decir, es cuando no hay texto. Ahí es cuando los significados se multiplican, cada cual. No hay arte más abstracto, en efecto, más inmaterial que la música, y por eso es el camino más directo para entrar en la mente ajena. No habrán visto El jovencito Frankenstein. Han visto, es una película muy graciosa, de humor. Suena un violín y la criatura... es un tema romántico, Frankenstein, sí, la ciencia, la mente, lo inefable, la vida, ya lo verán. Cuando empecemos a proyectar lo entenderán mejor. Pero una vez que escucha un violín, esta criatura, claro, intenta como agarrar moscas, porque... ¿Qué es esto? Yo entro aquí, empiezo a tocar,
¿Dónde está la música? Supongan que toco la suite en sol, para cello solo. Está en las cuerdas, está en mis dedos, está en mi cabeza, está en el aire, está en su cabeza. Me dirá alguno, perdón, se me ha olvidado un punto importante. Un punto importante, me van a disculpar, lo voy a aclarar en un momento. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Volvamos al principio de la primera. Dicen los románticos, hay diferentes lenguajes, así los llaman ellos, el plástico, la fotografía, por ejemplo, es un arte que se inventa en las fotografías de estas épocas, pero durante todo el siglo hay una polémica sobre si el hecho de fotografiar el mundo puede ser un arte o no. Porque algunos dicen, pero ¿qué haces tú? Tú haces la foto, se graba lo que hay ahí, pero ahí ¿qué intervención creativa hay? Pero los fotógrafos siguieron empeñándose en buscar ángulos, luces. Hoy en día la fotografía es un arte, lo dudan. Eso significa una técnica elaborada para... El hecho de que refleje tal cual los objetos no significa que no pueda ser uno de estos lenguajes. Lo que me había olvidado al principio, estamos en el primer punto. Ellos dicen, cada disciplina, cada saber, cada lenguaje es una parte de la misma unidad, ¿no? Solo refleja, la óptica refleja unas leyes, la acústica otras. Luego, dicen ellos, en principio, son traducibles unos a otros. Esto es parte del credo, es decir, ellos creen, y a veces con razón, que lo que se puede expresar con un lenguaje también se puede expresar con otro. De modo que los músicos comienzan a componer escenas visuales. Los pintores intentan pintar sonidos. ¿Y eso cómo es posible? Esto es símbolo. Yo lo propongo, ustedes aceptan el juego y es un juego de significados. Es decir, las artes se mezclan, se funden. Los pintores quedan con músicos, con arquitectos, con industriales. O sea, viven todo, están las famosas cenáculos artísticos, o en estos tiempos están las Schubertiadas, las veremos, que son reuniones nocturnas en casa de Schubert por la noche. Allí hay cantantes, empresarios, industriales de altos hornos, gente mecena, hay de todo, cantantes, violinistas, pintores, escultores, etc. Este es el segundo punto que ahora lo entenderemos. Es decir, el primero da origen al poema sinfónico. Esto de la identidad o correspondencia entre lenguajes, vamos a ver, tienen razón en parte. Al menos hay un caso cierto. Cualquier música, cualquiera, digo de Occidente, de los indios Tabajara, de donde quieran, incluso la de Alf, si algún día baja y nos enseña algo nuevo, ¿es descriptible en términos matemáticos? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo que no? Yo no puedo... ¿Creen que un computador cuando reproduce música lee notas? ¿No? O cuando reproduce a Marilyn que le levanta las faldas, o a Schwarzenegger enseñando los músculos, o lo que quieran. ¿Creen que hay una foto ahí o una copia de...? No, está leyendo ceros y unos, los transforma en impulsos de luz, etc. Al menos en ese caso se cumple. Es decir, que yo diga, que además es verdad, toda la obra de Juan Sebastián Bach, y digo toda, del más grande, es un tratado lógico-matemático de principio a fin. ¿Y esto es hablar en contra de Bach? No. ¿Es decir que es menos creativo, menos original? En absoluto. ¿Me está siguiendo o no? La obra de Bach es, no sé qué palabra emplear, o sea, no cabe en la cabeza de un humano normal. ¿Cómo produce saltos de séptima o de onceavo hacia abajo a sensible sin que pase nada? Y otra vez, y lo invierte, y lo despliega, y lo desarrolla, y lo multiplica. Es todo un juego de proporciones, vamos, que no tengo calificativos. Al menos en un caso se cumple, y ellos persiguen explícitamente que se cumpla en otros. Los pintores intentan pintar sonidos, los músicos intentan musicar colores, formas, cosas que son propias de otros sentidos. Eso se llama sinestesia. Habrán oído hablar, o les sonará, o no lo sé. El más famoso sinestésico, Erik Satie. Pero hay otros. Scriabin también era sinestésico. La sinestesia, para que lo entiendan, es percibir por un sentido lo que es propio de otro. Esto tiene una base real en el cerebro, neurológica, y no se conoce del todo, pero en fin, esto no es misticismo ni magia borrás ni nada. Muchos de estos, a lo mejor, grandes calculadores, no sé si os habrán visto a veces, o grandes memonistas de memoria, salen en la tele, documentales, algunos dicen sí, o estos que computan primos y hacen cosas, dicen yo veo colores, asocio colores a... ¿Cómo haces esos cálculos? Pues el tío te calcula una operación, pues a un minuto que, en fin, ¿saben de qué estoy hablando? Pues eso es la sinestesia. La sinestesia es un fenómeno adorado por los románticos porque cumple estos principios.
Hasta aquí bien, se me había olvidado este asunto. Lo veremos a ver durante el... Si entienden lo de hoy, aunque no lo recuerden dentro de un rato, porque sí entiendo que son muchas cosas, después cuando vayan saliendo durante el curso, unas u otras, todo irá a su sitio. Y si me dicen que sí, como mi padre que decía sí, de la cabotar, todos que sí, y luego no, pues ustedes verán. ¿Sigo? Bien, hemos abarcado la mitad del credo romántico según su visión del mundo. Pues les digo que esto no depende ni de fechas ni de ser pintor o ser lo que sea. Todos comulgan con esto. Todos van al teatro que Wagner se hace construir para sus óperas, porque lo que ocurre allí es un espectáculo ciertamente más que místico. Wagner se hace construir un teatro solo para sus óperas, y allí van todos, Schoenberg. El que no va allí no es un romántico. Estas son las dos condiciones que les he dicho antes. Si ustedes y yo hubiéramos vivido en esa época, por más que tocásemos el violín como los ángeles y supiésemos tantísimas cosas, teníamos que cumplir dos condiciones. Una, dominar al menos dos artes. Al menos dos. Muchos músicos famosos, como Mendelssohn, por ejemplo, era físico. Y buena parte de las leyes de la óptica y también de la percepción auditiva se le deben a Mendelssohn. Es decir, si ustedes no dominaban al menos dos artes, o un arte y una ciencia, o los pintores, pues todos componían poesía, como ustedes también habrán escrito algún poema, ¿no? Yo también, de más joven, ¿no? Nunca han hecho eso. Tampoco hay que ser... Pero tienen que practicar. Eso es solo la mitad. Una es dominar al menos dos artes, o un arte y varias ciencias, en fin, participar de la misteriosa, de la tenebrosa unidad del mundo. Y la segunda, ir por lo menos una vez a peregrinar al teatro de Wagner. Si ustedes no van al teatro de Wagner, ustedes no son nadie. A la Meca, si quieren que hable así. Es decir, se desarrolla una especie de culto, y las críticas de los conciertos, los programas, las cines hablan así. Los espectadores son iniciados. Los músicos de la orquesta y de la escena son oficiantes. El teatro es el templo, así hablan. Cuando ustedes entran en una ópera de este tipo, de esta época, en Wagner o en otras también, pero Wagner era ya el dios, lo llamaba, entra ahí con un respeto religioso. No se aplaude al final de la ópera. La ópera acaba con un tutti, con un do de pecho, que hoy bravo, hoy nos desearíamos ahí a rabiar. Allí no se oye una mosca, porque están asistiendo a la confluencia de dos mundos. Lo que se puede percibir y lo que cada cual dice que percibe, pero no sabe expresar. No sé si han visto El quinto elemento. ¿No? ¿Tampoco? A ver, ¿no es así? Yo no veo mucho cine, pero en fin, al final, cuando ya tienen los cuatro elementos puestos, es que no se me ocurre otra imagen más. ¿Qué me falta? Me falta el beso a la chica. Entonces ya se lo da, baja el rayo del cielo. ¿Han visto la escena o no? Lo que está ocurriendo mientras dentro del templo, del teatro de Wagner, mientras ocurre esto, es la comunión de estos principios. Este es el segundo punto. Ellos persiguen y declaran que las artes se pueden fundir. Y el género artístico, no digo musical, sino artístico, de cualquier arte, que más lenguajes aglutina es la ópera. ¿Por qué? En la ópera hay música, hay historias y el libreto es histórico. Hay literatura porque el que lo escribe es un escritor, alguien bolseder. Los decorados que se pintan no los pinta cualquiera. Si es una ópera que yo monto en mi pueblo con cuatro perras, sí, pero si yo estoy en Viena o estoy en Bayreuth, viene Klimt a pintar los decorados. ¿Saben quién es Klimt? Un pintor, vamos, de los más cotizados de la Viena imperial. Es decir, no hay género artístico, ni pictórico, ni musical, ni de ningún tipo, ni siquiera el teatro, en donde más de estos lenguajes confluyan. ¿No me están siguiendo? O sí, parece que sí, pero no. Estoy acabando, Ellos, Wagner y los suyos, hablan de la obra de arte total. La obra de arte total es la ópera. Hoy podrían decir algunos el cine, porque el cine puede montar una ópera todo igual y además añadirle, pues bueno, si lo quieren ver así, pues el cine. Es decir, todos son wagnerianos. No hay intelectual, sí que los hubo, pero los que no iban a Bayreuth eran malditos. Yo, por ejemplo, estoy condenado. En este mundo no hay peor pecado que no hacer lo que todos hacen. Ir a la procesión, pero esto no es contra los católicos. Es decir, uno va a su aire, es diferente. Algo tendrá que esconder. Todos iban aquí. Bruckner,
aquí, o cada vez que se estrenaba algo de Wagner, porque lo que iban a escuchar, aparte de ser música, era el lenguaje inefable. El único lenguaje, es decir, la música sin texto. En una ópera ciertamente hay texto, pero también hay números orquestales. Estos dos son los dos grandes principios que vertebran el pensamiento. Quizá les suene extraño lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede ser que un siglo tecnológico como el siglo XIX crea de este modo en los poderes fantásticos de la música? Pues ahí está. Es el siglo de nuestros bisabuelos. Indiana Jones no es romántico, pero su padre sí. Sherlock Holmes es romántico, hay algunos románticos aquí, Schumann, Schubert, Georg y después Bruckner, que ya es ancianito aquí, y después hay otros al final, Wagner y Mahler y todo lo que quieran, y hay otros incluso después de... Hoy en día no pensamos así, es decir, los músicos verán lo que vean, pero esto que estamos contando aquí no... ¿Que cómo ocurrió? Pues así ocurrió. Hay fenómenos románticos que cuando veamos el curso un poco más desplegado, pero este sí no entenderán. Ese asunto del espiritismo, ¿saben lo que es? El ectoplasma, la comunicación con el estómago, bueno, yo no me lo creo, en fin, ustedes lo pueden creer. Es un fenómeno romántico. Todos los mundos, sean de este o de ficción, que se alejen de lo que es obvio, evidente y verídico, que se alejen del mundo cotidiano de Occidente, cuanto más lejano, más atractivo para un romántico. Por ejemplo, las islas de los mares del sur. Por ejemplo, Lemuria, continente perdido de la Atlántida. Por ejemplo, el reino de los espíritus. Muchas novelas o películas que han visto de fantasmas hechas por Hollywood son temáticas de los románticos. Os he dicho, coexisten las dos cosas. Una confianza atroz en el poder del arte, en especial de la música, sin texto, y una confianza, no voy a decir atroz porque es de cajón, en la ciencia. Eso no se puede cuestionar. El símbolo de toda esta época es el ferrocarril, ya lo veremos, lo pinta Manet, lo pintan todos. El ferrocarril simboliza el poder de la ciencia y de la técnica, y en la parte artística el poder lo ostenta la música. Esto es lo que explica que, claro, Wagner, yo voy a criticar a Wagner. Criticar significa revisar, Estética o crítica son vocablos sinónimos, no significa meterme con o meterle el dedo en el ojo o hablar mal de uno sobre otro. Le vamos a dar a Wagner lo que es de Wagner y a Dios lo que es de él. Lo digo porque Wagner, musicalmente, ustedes crean lo que los románticos o no, más o menos eso ya cada cual verá. Wagner, musicalmente hablando, técnicamente hablando, yo no tengo nada que decir, ni conozco a ningún músico que diga, yo cambiaría aquí unas barquillas, esto, o algún profesor de armonía a lo mejor, de composición, y dices, esta frase, no conozco a nadie, no hay nada que objetar. Ahora bien, tenía unas ideas ciertamente lamentables. Creía en la superioridad de la raza aria, era fervoroso del primer Reich, después el segundo Reich y Hitler. Todos quienes comparten estas ideas nazis adoran a Hitler. Hitler le rendía culto, etc. Él tenía estas ideas y nadie le tosió. ¿Qué por qué? Pues a mí no bien, yo no estaba ahí, a lo mejor yo tampoco hubiera tosido, o quizá hubiese hecho como Nietzsche, o la segunda excepción, que me he liado y no se le he puesto, que es la exa, o sí le he puesto, una mujer, Lou von Andrea Salomé, una intelectual que parece que tenía los prefrontales bien vistos. Los prefrontales son dos cosas que nadie más se atrevió a decirle a Wagner, ¿qué estás pasando? Esto, yo no sé ustedes cómo lo ven, a mí me parece una exageración. Yo no digo que no sienta cosas cuando voy a escuchar, no a Bisbal ciertamente, pero cuando voy a escuchar, qué sé yo, música sin texto, claro que siento cosas, pero de ahí a pensar que lo que yo siento está por encima del resto de mortales, pues en fin, me da un abismo de soberbia y un mar de ignorancia. Este es el credo romántico. Dos principios, hay alguna cosita más, en fin, dos principios esenciales compartidos por todos, que dan origen, por un lado, a la supremacía de la música, y por otro lado, uno, a la formación del poema, a la creación del poema sinfónico, por otro, al espectáculo de la ópera. La ópera ya existía, claro, ya era un fenómeno de masas. No es que lo inventa Wagner y los románticos y allá va todo. La ópera se inventa en las escenas renacentistas de 1500 como un espectáculo privado, después se extiende rápidamente las ciudades italianas, pero tiene un éxito arrollador. En 1700, por ejemplo, en el curso que viene, si ustedes no hacen historia conmigo, en fin, lo pueden leer por ahí o comprobarlo si quieren.
En 1700 en Venecia hay 17 teatros de ópera, a tutiplén, todos los días llenos. O sea, 150 años antes de Wagner, la ópera es un espectáculo de masas, por supuesto, en las grandes ciudades. Pero dentro del entorno del periodo romántico, la ópera sube. ¿Por qué sube? Porque es el género que mejor ilustra este principio. Los lenguajes son equivalentes o son versiones parciales de la misma cosa, que es el mundo, y las artes se pueden fundir, se pueden fusionar. Y así hablan Bruckner, Brahms y todos. Hay dos escuelas principales, aquí no las vamos a ver. Unas son alemanes del norte, otros son los grandes sinfonistas alemanes. Desde Bruckner, Mahler, ahora no me acuerdo, hay algunos más. Por ahí va a resultar que Cullera, por ejemplo, mi pueblo y mi familia, pues también que no me aparto, yo estoy también aquí en la foto, se ve a Wagner, por ahí ven todos. Cullera o Gandía, vamos a dejar Cullera que siempre estoy por lo mismo. Gandía, supongamos que tiene más comercio, es más rica, yo que sé, que Játiva. Eso puede ocurrir, ¿no? Entonces los de Gandía quieren demostrarlo, y en el gótico, en 1500, ¿qué hacen? Pues construyen una catedral 1 metro más alta que la de Játiva. Que no me pregunten, ¿por qué hacen esto? No lo sé, pero sale uno que dice, vamos a hacer una catedral, salen 50 más, ponen dinero, pues sí, tal, se organizan, ponen cosas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si Valencia, por ejemplo, o Barcelona quiere ser más que Madrid, a lo mejor lo es, pero quiere demostrarlo. Esto es lo que trato de decir. Pues ¿qué hacen muy gótico? Pues va y construye una catedral, con que tenga 1 metro más que la de Madrid, ya ha demostrado, esto se viene haciendo desde... Muy buenos edificios. Muy buenos edificios. Desde los más remotos tiempos de la historia, con las pirámides y con todo, pero no al nivel de los grandes faraones, no, al nivel de los mortales. Yo quiero, mi vecino se ha comprado un coche, pues yo me voy a comprar un coche más grande. Todos no lo hacemos, pero mucha gente, o es que no conocen a gente así. No voy a mirar. No, es que está el mundo lleno. A lo que voy. Bueno, va Játiva después y construye. Pues voy a hacer otra 2 metros más alta. Y así, esta es la pugna. Si una ciudad quiere demostrar, hasta el Renacimiento, un poco después, Pisa, Siena, Europa está plagada de grandes ciudades. Todo no es como mi pueblo en estos tiempos. Tiene que hacer esto. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que, como se construye con sillares, no es un sillar, ¿no? Los castillos y todo eso, pues claro, esto pesa mucho. Entonces, va bien, todo va bien, pero llega un punto en que pesa tanto que esto revienta. De modo que empezaron este es el origen de las naves laterales, empezaron a hablar naves laterales, sistemas de arbotantes y todo eso que ven por arriba. ¿Me siguen? El signo distintivo de una ciudad, del nivel de una ciudad durante el gótico, era este. En cambio, durante el romanticismo era construir un teatro de ópera. Si una ciudad que se precie, que hay cientos, por no decir miles en el mundo occidental, ricas, el norte de Europa, vamos, quiere ser alguien, tiene que tener un teatro de ópera, porque es la forma que hace que los mundos confluyan. Valencia llevábamos 150 años de retraso. Ahora ya tenemos un teatro de ópera, uno de los mejores. Viene Zubin-Mehta, uno de mi pueblo, esto es verdad, me llegó a decir, oye, esta gente se ha gastado tanto dinero, no podría haber, no les digo quién, que a lo mejor le va, no podría haber dirigido fulanito. Yo me quedé mirando y me dije, este tío, ¿tú quieres el mejor teatro? ¿Quieres que venga Caballé? Pues tendrás que pagarle a Caballé. Lo digo porque 150 años de retraso, pues todavía lo están criticando. Es el mejor, La Fura de Sbaus, que son los mejores, no salen de allí. La gente viene a ver a las obras. ¿Por qué lo están criticando? Porque dicen que lo ha construido, lo ha hecho el PP. Esta es la única crítica que yo escucho. Pues a mí me da igual que loco, todo se paga con dinero público. Tienes que aclarar que ese fulanito era del pueblo. ¿Quién? Ese fulanito al que el otro quería que dirigiese. Sí, pero no tiene nada que ver con la crítica. No. Eso me ocurrió hace unos años. Fui a hacer unas fotografías, me decía como que era un gasto, que, vamos, que eso lo podía haber dirigido uno de mi pueblo por mucho menos dinero, en vez de gastarse el dinero. Era Zubin-Mehta, ¿no? ¿Quién era? No, ¿quién era? Hace poco venido Zubin-Mehta. No, pero era otro director. Loring Mathe, el de 1988. Claro, o sea, ¿tú quieres una ópera competitiva con Barcelona y con Madrid y con París y con el Scala? Digo yo, ¿qué quieres que cante? Plácido y que venga la gente en avión, o que cante una vecina que está estudiando canto, que no canta mal
o la profesora de canto de conservatorio, que tampoco sé quién es. Esas cosas se caen por su peso. Es como la Torre Berkeley. ¿Han oído hablar de la Berkeley School of Music? Es un conservatorio de Boston dedicado solo superior. Por ahí han pasado todos, Prince, Madonna, Queen, Genesis. Se dedican a toda la música del mundo contemporáneo, moderna, rock, pop, jazz, todo lo que no sea música culta, que es como se llama la música que hacemos aquí. Bien, pues la primera vez que va a salir una sucursal de la Berkeley de Estados Unidos es a Valencia. Esto está ya hecho, hace años firmado, van a construir en el río. Claro que atraerá a músicos de todas, por supuesto, van a venir extranjeros aquí a matricularse de todo. Pues también, todavía no han empezado, pero también la están criticando. ¿Por qué? Porque la ha hecho el PP. No, porque los profesores no van a ser de aquí. Bueno, dejémoslo. Ya veremos quiénes son los profesores. Que no, que son sí, de allí. que ya lo sé. Pero ¿y el público? Hombre, yo quiero la Berkeley en Valencia. A ustedes les costará más, pero por una hora de tren, si quieren, irán allí a la Berkeley. No la quiero en Barcelona, porque yo no tengo nada contra los catalanes. No sé si esto es un poco de ironía, ya se acostumbrarán. A tercera hora estoy más cansado y a veces no lo hago tan bien, pero esto es real, ¿eh? En unos años, la Berkeley School of Music tendrá la primera sucursal del mundo en Valencia. ¿Que quién se lo ha currado? Yo qué sé, un cuñado de Camps o de quien sea, que a mí que me da igual. Esto no es una... Esto solo habla de lo poco que tiene en la cabeza el señor que lo dice. La Furades Baus no sale de allí. Digo, 150 años de retraso. En el romanticismo, una ciudad que quiera ser alguien tiene que tener un teatro de ópera. Un romántico, sea físico, pintor, lo que fuere, tiene que cumplir dos condiciones, ya saben cuáles. Dominar varias artes e ir a hacerse la foto, que los vean allí. Si no comulgan con Wagner, ustedes no entienden nada de esto. Este es un maldito. Y otros muchos, hay los intelectuales románticos que se negaron a estas cosas, eran igualmente románticos, compartían los mismos principios, pero para nada atribuían a Wagner poderes metafísicos o paranormales. Quizá les choque lo que estoy diciendo, pero lo que tienen que hacer es comprobar si digo verdad o si no, y luego quedarse con lo que se sostenga. Digo verdad, eso sí. Para acabar, les haré una pregunta, un test de humor, de salud mental, y nos vamos. El próximo día ya comenzamos ilustrando estas cosas con imágenes de épocas. En el gótico, catedrales. A lo mejor ya lo saben, porque ya lo voy contando un par de años, igual lo han oído. En el gótico, una ciudad hace catedrales más altas. ¿Sí? En el romanticismo, construye teatros de ópera. Y en el siglo XX, esta es la pregunta. Bueno, 21, que ya estamos. Estadios de fútbol. Si Sydney quiere demostrar que es más que Canberra, o Los Ángeles, bueno, los americanos tienen su fútbol americano, menos mal, pero en Europa hay en fin. Cuando la primera guerra de Irak, esto no lo saben, la guerra se paró para ver el partido Barça-Real Madrid. No es que la pararon los aliados, no, los iraquíes también. Esto es verdad, ¿eh? En Valencia nos están construyendo uno, ¿no lo han visto? Es una especie de toro, el toro es una figura topológica, como un flotador, algo así, abierto, ¿no lo han visto? Espectacular. Después de esto, Barcelona se va a tener que empeñar mucho. Si ustedes bajan en Google sobre la superficie de la Tierra, la primera estructura que identifican de una ciudad occidental, que es el objeto de este curso, es un estadio. Ya no son teatros de ópera. Ha pasado el tiempo, ya tenemos teatro en Valencia, en Alicante no creo que tengan mucho tiempo, pero alguna ópera hacen de vez en cuando. Las óperas actuales ya no se contemplan así, pero este es el mundo romántico, ya lo veremos. Espiritismos, máquinas del tiempo, civilizaciones perdidas, poderes paranormales de la música, en fin, todo, yo no digo revuelto, porque no está revuelto, pero en fin, ¿cómo se conjuga una cosa con otra? Pues ya lo veremos. Bueno, hasta aquí.